El tema que nos trae hoy es el tema de las fobias, del miedo. Vamos a hablar un poquito, como siempre, les recuerdo que esto es la idea es un poco acercarles algunos conceptos, ¿no? Charlar un poco sobre estos temas y que ustedes se vayan con un cierto conocimiento al respecto y bueno, la idea es que puedan de esa manera transformar algunas cosas en su vida. Esa es un poco la idea de estos espacios. Como les decía, bueno, hoy vamos a empezar a hablar con el tema de la fobia y el miedo. Aprovecho para contarles que ya obviamente están abiertas las inscripciones para el curso de homeopatía en psicología. El objetivo del mismo es, bueno, un poco cumplir con un proyecto que tengo hace un par de años, que es tratar de integrar a todos los profesionales de área de salud mental al paradigma de la homeopatía. Miedos y fobias, ¿sí? Bueno, como siempre les he preguntado qué opinaban, qué pensaban que eran miedos. Bueno, me habían mencionado una que es ver una araña y quedarse paralizada, no poder reaccionar, por ejemplo, ¿no? Eso me habían dicho. Eh, Otros me dijeron que no sabían bien qué es lo que era una fobia, qué es lo que era un miedo. Y bueno, así me fueron comentando varias. Y la realidad es que en general, comparado con otros temas, ha sido como, veo que me han dado varias definiciones y muy diferentes entre sí. O sea que es evidente que nos caen términos desde afuera muchas veces que los empezamos a acoplar en la vida cotidiana para todo y muchas veces genera una confusión que cuando hablamos, a veces estamos hablando de un término, de algo y todas las personas estamos queriendo decir cosas diferentes. ¿Sí? Veo que, bueno, acá no los voy a leer todos porque lo que hice fue resumirlos como para poder tener material para trabajarlo con ustedes, ¿no? Pero básicamente, para poder definirlo de manera más sencilla para todo el mundo, la fobia es como un temor persistente a un objeto, ¿sí? Que a pesar de que yo lo percibo como absurdo o lo racionalizo y veo como que no puede ser amenazante o como que lo percibo como que no tiene ningún sentido, yo no puedo controlar la reacción de mi cuerpo. No puedo controlar mi respuesta ante la presencia de ese objeto y yo reacciono de manera desproporcionada. ¿Sí? ¿Qué significa desproporcionada? Esto, ¿no? Lo que decía uno de ustedes, ver una araña y quedarse paralizado, palpitaciones, salir corriendo. ¿Sí? Desmayarse, por ejemplo. Esa es otra que me han puesto por ahí, desmayarse ante ciertos temores. Entonces, acá nos tenemos que meter directamente, y esto es importantísimo, ¿no? Meternos directamente con el tema de lo psicoemocional, de lo psicofísico, de esta cuestión. Cuando hablamos hace un par de vivos acerca de la ansiedad, ¿sí? Hablamos acerca de que yo les preguntaba, ¿no? Y un poco me preguntaba a mí mismo y como los invitaba a reflexionar, ¿es lo emocional lo que me causa lo físico? ¿Es lo físico lo que me causa lo emocional? ¿O es que tanto lo físico como lo emocional son respuestas en dos esferas diferentes, pero originadas desde un mismo lugar? Bueno, para la homeopatía un poco esa es la respuesta. El disturbio o lo que genera los síntomas no está ni en lo emocional ni en lo físico, está en el principio vital, que es como es eso que nos rige, ¿sí? Es ese orden, esa información, esa programación con la que venimos y que rige nuestras sensaciones y nuestras funciones. Es decir, rige cómo vamos a sentir y percibir el mundo y rige cómo vamos a funcionar ante el mismo. Bien, cuando eso se altera, las sensaciones cambian y las funciones también. ¿Por qué les pregunto esto? Porque se ha caído en un mecanismo o en una cuestión academicista de clasificar, ¿sí? La ansiedad es una cosa, el miedo es otra, la depresión es... ¿no? Se ha dividido la parte mental de la parte física. Y hoy en día estamos muy acostumbrados a decir, no, bueno, porque seguro que me pasó tal cosa a nivel emocional, a nivel psíquico, y por eso tengo este síntoma a nivel físico. ¿Sí? Como me enojé, entonces por eso me pasó esto. Pero ¿en qué momento el cuerpo empezó a unir el enojo con este síntoma físico? ¿Qué cambió en la programación de ese organismo vital que hace que ahora
Antes no, pero ahora, ante un enojo que tengo, me pasa esto. ¿Sí? Porque antes eso no pasaba. Entonces, evidentemente, ahí lo que hay es una determinación, pero no una causa. No es que porque me enojo me pasa esto, sino que el combo es me enojo y después me pasa esto. ¿Ante qué? Ante alguna situación que está en el exterior. Entonces, tenemos que repasar conceptos fundamentales. Y trataré de ser lo más escueto posible y lo más claro posible. Dijimos que el principio vital rige las sensaciones y las funciones de nuestro organismo. ¿Sí? Sensación es todo aquello que sentimos, sensorial. ¿Bien? Que sentimos con los sentidos. Ahora, esas sensaciones, ese sentir puede ser con sentidos físicos o con sentidos no físicos, digamos. Con sentidos internos, que generalmente suelen darme como dos grandes grupos de sensaciones, que es o el deseo, atracción o aversión. ¿Sí? Es como son como las dos, o me siento atraído o me siento repelido. Esto lo explica muy bien Rudolf Steiner en su Teosofía. Habla mucho de los cuerpos físicos, de los cuerpos anímicos, habla del alma, habla de ese movimiento de atracción o de repulsión que tenemos ante objetos, situaciones, personas, cosas. ¿Sí? Pero eso es propio de los sentidos internos, porque los sentidos internos, el ojo me da una imagen, el oído me da un sonido, el olfato me da un olor, el gusto me da un sabor, ¿sí? Son cosas más concretas. Pero cuando vamos a los sentidos más internos, es como mucho más sutil y se rige en me siento atraído a algo me genera atracción, algo me genera repulsión. Y en eso nos manejamos, ¿sí? Pero, en fin, eso está regido. Ahora bien, esa configuración armónica de sensaciones y funciones se enfrenta con un macrocosmos, con una atmósfera que nos presenta estímulos, nos presenta información, nos llegan a nuestros sentidos, nos presentan a nuestros sentidos una realidad que nosotros podemos percibir, podemos ver, podemos escuchar, etc. La realidad entra por varios sentidos, nunca entra por uno solo. Nunca solo vemos algo o solo oímos algo. ¿Sí? Siempre es una combinación, en mayor o menor proporción, de todos nuestros sentidos externos e internos. Y esa información llega como si fuera un impulso a nuestra conciencia. Y es en la conciencia donde genera una reacción, una respuesta. ¿Sí? Mayor, menor, X, no importa. Ahora bien, como nosotros no somos seres instintivos, ¿sí? Como podría ser, por ejemplo, o no nos manejamos por impulsos instintivos, como podría ser, por ejemplo, un caracol que ante un estímulo retrae las antenas, por ejemplo. Es instantáneo, no se pone a pensar si le conviene o no le conviene, si mejor. No. Nosotros tenemos la parte de la conciencia, la parte que nos hace razonar, ¿sí? Que nos hace asociar las cuestiones más bien físicas con otras del orden del pensamiento. Ahora bien, eso no significa que nosotros hayamos dejado de tener ese vestigio, ¿sí? Ese vestigio evolutivo de ese modo primitivo de reaccionar. Lo seguimos teniendo en algún punto, modulado por la razón y la conciencia, pero lo seguimos teniendo. Cuando ante algo nosotros no podemos reaccionar como nosotros querríamos, ese principio vital no nos va a dejar nunca morir, entre comillas. Va a actuar y va a hacer los cambios que él considera pertinentes, que era lo que los antiguos llamaban la vis medicatrix, que es ese impulso por sobreponerse ante algo que me causó daño. ¿Sí? Y de ahí mi configuración va a cambiar, va a quedar modificada. Otra aproximación muy interesante es la que hace la medicina germánica del Dr. Hammer, ¿no? Como que vincula mucho el tema de los conflictos biológicos con los conflictos emocionales, ¿sí? Y busca como ver el camino que va haciendo la enfermedad hasta manifestarse en el órgano. ¿Por qué les hablo de todo esto? Entonces dirán, ¿qué tiene que ver esto con la fobia? Porque cuando yo hablo de fobia y hablo del objeto y demás, tengo que entender que yo estoy viendo el mismo objeto que ve otra persona, la sensación llega a mí de la misma forma que llega a la otra persona, o sea, por las mismas vías. Si es algo visual, lo veo como lo ven todos, pero se le va a agregar, cuando llega a mi conciencia, se le va a agregar algún producto de mi imaginación o de mi experiencia previa, ¿sí? O de algo que me hayan dicho y que me haya quedado y que se cruza la información, que va a hacer que mi cuerpo esa combinación de factores que llegan a la conciencia lo interprete como peligro. Entonces, después la respuesta es normal.
La respuesta es normal, porque si yo siento peligro, me tengo que preparar para el peligro, porque mi cuerpo dice, acá hay peligro, tengo que responder, tengo que reaccionar. ¿Bien? Por eso esta cuestión de no poder controlar ese miedo, esa fobia. Y entonces ahí está la cuestión, y muchos se abocan como a ponerle nombre a la fobia, depende de que le tengas miedo, ¿sí? E inclusive hay fobias que se confunden con ansiedad, porque de repente la agorafobia, que es, ¿sí? O la fobia social, tiene que ver con una ansiedad. Entonces, en algún punto, cuando empezamos a clasificar y dividir las fobias y los miedos, se empiezan como a mezclar con la ansiedad, ¿sí? Empieza como a ver esta cuestión. Y esto tiene que ver con que las respuestas físicas del cuerpo son ilimitadas, pero las mentales, las psíquicas, no. Entonces, por ejemplo, cuando alguien ve a alguien llorar, puede llorar de tristeza o de alegría. Y las lágrimas, son, digamos, y caen las lágrimas, ¿no? Y hay un llanto. Entonces, digo, las respuestas físicas es la misma, pero la respuesta psíquica o lo que está pasando es diferente. ¿Sí? El cuerpo tiene un set de habilidades físicas para responder. En general, cuando estoy en peligro, me preparo para la huida. ¿Sí? Taquicardia, se me seca la boca, ¿sí? Se me van a dilatar las pupilas, mis músculos se van a poner todos tensos. ¿Por qué? Porque yo me preparo para salir corriendo. Esa es la respuesta lógica y tiene que ver con la supervivencia. Pero si yo entro en peligro, yo veo un oso pardo en la calle y no me dan ganas de correr o no me preparo para huir, estoy frito. Entonces, en ese contexto, el quedarse paralizado también es una función que no está bien. ¿Sí? Entonces, volvemos a integrar con lo que estamos hablando. Dijimos que en el principio vital regula sensaciones y funciones del organismo viviente. ¿Sí? Es decir, de alguna manera controla la información que entra y controla la respuesta que sale. Cuando el principio vital se altera, las sensaciones empiezan a alterarse también. Entonces yo dejo de ver las cosas como son, por lo tanto dejo de responder a las cosas como son. Y ya poca importancia tiene en sí el contenido, porque lo que importa en realidad es aquello que me predispuso o me puso a estar en este estado. Entonces, acá cuando a veces se preguntan si es importante analizar o no el contenido de la fobia, bueno, a ver, ¿le tiene miedo a los pájaros? Bueno, a ver, nos metemos con por qué le tiene miedo a los pájaros, qué es lo que simboliza, ¿sí? A veces es más útil preguntarle cuándo le empezó ese miedo a los pájaros, por ejemplo. Porque de repente vamos a encontrar que el síntoma, miedo a los pájaros, que es un síntoma que está ahí, inició en algún momento donde, por ejemplo, tuvo mucha bronca por algo que veía, no sé, porque veía que le estaba pegando a la hermana menor, por ejemplo. ¿Sí? Y ese síntoma aparece desde ahí, la persona lo identifica y lo ancla ahí. Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver el miedo a los pájaros? Y acá los pájaros no le hicieron nada. ¿Qué tiene que ver los pájaros? ¿Sí? Entonces a veces analizar el contenido de la fobia está bien en un punto para entender, pero no necesariamente es lo más importante. ¿Sí? Y entonces volver a repasar el concepto de síntoma. Síntoma es aquella sensación o función que se me aparece como desagradable. Y ya me olvido acá del término normal o normal. ¿Sí? Yo siempre nunca me voy a cansar de contar el caso de una nena de 14 años que me la trajeron porque era muy ordenada. Era muy ordenada. Y los padres, y si vos le movías algo, ella se quejaba y insultaba y qué sé yo. Entonces cuando yo la dejo sola conmigo le digo, bueno, mirá, todo esto me dijeron tus padres, ¿vos qué opinás? Sí, yo soy reordenada, pero a mí eso no me molesta. Cuando me dijo no me molesta, eso para mí deja de ser síntoma. Entonces digo, bueno, ¿yo en qué te puedo ayudar? La homeopatía hace esto. ¿En qué te puedo ayudar yo entonces? No, bueno, me pongo muy nerviosa antes de rendir un examen. Y 3 meses antes de un examen no salgo de mi casa, no puedo dormir. Bueno, trabajamos eso. Al trabajar eso se acomodó el tema de la obsesión con el orden. Pero evidentemente, si yo hubiera entrado por el tema de que era una obsesiva, por ejemplo, hubiera hecho agua con el tratamiento. Porque ella en realidad no era una obsesiva con el orden. ¿Sí? Lo que la angustiaba a ella era lo otro. El problema era que a los padres, en su concepción, a lo mejor medio de no tan ordenados, se les hacía difícil vivir con alguien que era excesivamente o que canalizaba por ahí. Y acá viene otra cosa súper importante, que es que hay miedos
o yo diría, yo me animo a clasificar o a separar entre fobia y miedo. Diría que la fobia es como más constitucional, ¿sí? Y el miedo es como algo más de lo aprendido. Digo esto, ¿no? Trato, o sea, digo esto de una manera simple como para que lo puedan entender todas las personas, ¿sí? Quizás no sería lo más académico hablarlo de esta manera, pero bueno, como para que se entienda, que hay miedos que son miedos a algo que uno puede aprender a no tener miedo a eso. Que son esos miedos que uno más o menos puede controlar. ¿Por qué? Porque justamente no es algo que va en contra de mi voluntad. Es decir, no son cosas que son más fuertes que yo. ¿Sí? Y después está la fobia, que como dijimos al principio, es algo que es irracional. Yo no lo puedo controlar. Aparece la araña y yo ya estoy desmayado en el piso. No lo puedo controlar, no tengo tiempo a decir, no, bueno, pero espera, porque es una araña chiquita, antes de que me ataque yo la piso. No llegué a eso, me desmayé. ¿Sí? Entonces, ambos dos, y acá es importante esta separación, ¿no? Porque el miedo constitucional, la única forma de tratarlo verdaderamente es tratando el principio vital. ¿Sí? Eso para nuestra visión de la homeopatía, insisto, en nuestra filosofía homeopática, tratar el principio vital, que es el que provee la sensación desagradable, el que regula que la entrada de información sea distorsionada y que por ende va a generar funciones distorsionadas. ¿Bien? Porque yo puedo, digamos, de alguna manera derivar ese miedo, tratar de aprender a controlarlo y demás, pero siempre va a estar ahí latente. Siempre se va a demostrar en alguna pequeñez. Como me pasó una paciente que la venía tratando y veníamos medio ahí, que no entendía mucho el cuadro, la verdad que no venía dándole con el medicamento más bueno, más perfecto para ella. Y yo en un momento me dice, no, yo de chica le tenía mucho miedo a la oscuridad. Y le digo, ¿y cómo? Y le fui trabajando con terapia. Y ahora, no, ahora no le tengo miedo. Seguimos hablando. ¿Y qué me viene a decir? Que ella deja una luz de LED prendida, ¿sí? En algún, no sé, como esas guirnalditas, ¿no? En algún lugar que es como muy sutil, entonces está como reducido al máximo. Y le digo, ¿pero por qué la apagas? No, bueno, ya me acostumbré, es como una compañía, ¿no? O sea, como que lo que era una fobia, que la había tenido hasta hace 2-3 años, estamos hablando de una persona de 20 y pico de años, que la había tenido hasta 2-3 años, la había podido de alguna manera transformar en eso y negociar con el principio y decir, bueno, a ver, negociemos. Te dejo unas LEDs acá, no me hagas dormir con la luz prendida. Bueno. Pero, ¿qué pasa? Cuando el medicamento constitucional, tomando ese síntoma, que es súper importante, parte de toda la vida, es algo que la trasunta y la traspasa por completo, cuando el medicamento constitucional pudo corregirse gracias a este síntoma, no solo se le fue el síntoma, ¿sí? Sino que se le fue por aquello por lo que vino a consultar, que era una serie de migrañas que se iban, venían, se mejoraban, ¿no? Pero no terminaban sustancialmente. Entonces, el principio vital regula no solamente la parte anímica o psicológica, sino la parte física. ¿Bien? Y una fobia a la oscuridad, por ejemplo, puede manifestarse como se apaga la luz y empiezo con taquicardia, que esa es la respuesta normal al miedo. ¿Sí? Pero toda la respuesta física es la descripción física del mismo síntoma que es el miedo. O sea, decir que no, bueno, pero ¿qué te pasa? ¿Te palpita? Bueno, eso son como síntomas más o menos generales que a todos los que tienen miedo, a todos los que tienen un set de sensaciones, miedo, ansiedad, etcétera, les pasan estos síntomas. Pero la migraña, que uno la tomaría como algo separado, ¿sí? De repente tiene una coherencia. ¿Por qué? Porque la migraña le empezó de chica al igual que el miedo. Y el cuadro, no sé si es fobia, si es migraña, para nosotros en homeopatía no sabemos. Podríamos decir, bueno, sí, es fobia, es migraña, es esto, pero para nosotros es un solo cuadro. Un solo cuadro. Que tiene una coherencia como totalidad psicofísica. Que es inseparable. Nosotros lo podemos separar para teorizar. Podemos dividir las aguas y decir, bueno, a ver, vamos a abordar a la parte física. Bueno, a ver, ahora háblame de lo anímico, pero en algún momento tiene que haber un diálogo en eso. ¿Sí? Y acá vengo donde digo que es importantísimo que el terapeuta sepa estas cuestiones, porque una de las cosas que pasó cuando le di el medicamento es que se le agravó su miedo al principio. ¿Sí? Se le agravó el miedo al principio. ¿Por qué? Porque al estar suprimido, volvió a florecer. Después se le mejoró recién. ¿Sí? Es decir, que tuvo que volver a hacerlo consciente para poder curarlo.
Bueno, qué interesante pregunta esa. ¿Tener asco a los roedores es fobia o miedo? Es muy interesante esa pregunta. Porque vos me estás preguntando si tener asco a los roedores es fobia o miedo. Yo te diría que tener asco a los roedores es asco. Y entramos en otra temática que es la impresionabilidad. Ya no es miedo, porque muchas veces el miedo se disfraza de otras cuestiones. Ustedes saben muy bien, ¿no? O sea, el miedo de repente no es miedo, es ansiedad. La ansiedad a veces no es ansiedad, es miedo. ¿Dónde está el límite? ¿Cómo podemos definir un límite teórico? No podemos separar de esta manera. No conviene, porque hacemos líos. Bueno, no, si tiene miedo... Pero ¿por qué pasa esto? Porque en la psiquiatría, digamos, en la medicina convencional, hay pocos recursos terapéuticos para muchas entidades. Entonces, ¿qué hacemos? Las agrupamos y más o menos todas estas van a responder a este remedio, todas estas van a responder a este grupo y todas estas a este, y ya está. Entonces no interesa si es asco, si es miedo, si es fobia, si es ansiedad o lo que sea, porque lo podemos enmascarar, digamos, lo podemos modular con una medicación externa. Y el tema del miedo, yo digo esto de lo que no es constitucional. Y ahora me meto a lo mejor en un tema mucho más complejo, ¿no? Pero que no quiero dejar de por lo menos llevarlos a la reflexión al respecto. El miedo muchas veces viene de la propia cultura y la propia educación. Porque díganme, ¿qué es? Entre otras cosas, la culpa, sino un miedo, entre otras cosas, un miedo al castigo, un miedo a recibir algo negativo a cambio de algo. ¿Bien? Entonces, en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos de cuarentena, los miedos pueden volverse constitucionales, ¿sí? Hay una campaña de miedo en general. Siempre como que el miedo se usó para mantener a las personas ciertamente dominadas, ¿sí? Es una herramienta antiquísima. ¿Bien? Antes si se te agarraban haciendo algo, te latigueaban, etc. Entonces era como una cierta herramienta de coerción, coercitiva. Entonces, en algún punto me pregunto si muchas patologías de miedo no tienen que ver con que hay que desaprender lo aprendido, o ignorar lo aprendido, o ganar confianza en las cosas que construyen, que son verdaderas. ¿Sí? Verdaderas en términos de lógica, quiero decir, no verdaderas en términos de que la verdad absoluta, en términos de lógica, en términos de que ¿sí? A más B igual a C, entonces A más B no es igual a D, ¿no? O sea, en términos de lógico, se puede hablar de verdadero o falso, bueno, que sean verdaderas. ¿Por qué digo esto? Porque me pasa mucho en el consultorio, lamentablemente. Y yo a muchos pacientes se los he dicho, yo no puedo competir con la campaña del miedo, ¿sí? Que se hace en torno a la medicina. ¿Por qué? Porque hoy en día está esto de, no, si vos no tomás esta medicación, mirá el colesterol que tenés. Te llega a subir el colesterol, se te hace una placa, se te desprende, te va al cerebro, te agarra un ACV y te quedas paralítica. Paralítica para toda tu vida. ¿Vos querés eso? Quedarte paralítica para toda tu vida. Tomate esto y lo vas a prevenir. Entonces, claro, cuando vienen, yo les digo, no, esto no hace falta. No, mi argumento pega contra una pared. Es imposible. Entonces, ahí es donde yo me empecé a proponer, en realidad me cuestioné hasta qué punto yo tengo confianza con mis pacientes a pesar de estar 2 horas hablando. Y la confianza viene desde otro lugar, de poder entender de dónde viene, entre otras cosas, ese miedo. Es la única forma. ¿Sí? Porque si no, la otra opción es, si yo tuviera que hacer un tratamiento homeopático de ese miedo, es meterle un miedo mayor para que le tenga más miedo a ese miedo y menos al que tenía, ¿no? Hablando de la homeopatía. Es un chiste. Entonces tendría que de repente decirle, bueno, no, mirá, si tomas esa pastilla, ¿estás segura que tomas esa pastilla? Porque mirá que esa pastilla tiene un efecto adverso que es, no sé, se te empieza a caer el pelo, vos te querés quedar pelada y encima, no sé, querés que, no sé, se te empieza a escaldar la piel y se te empieza como a caer tipo lepra, vos querés terminar así, entonces ahí, ¿no? Entonces yo como en eso no puedo entrar, porque no es ético. Me cuesta mucho hacer entender que hay medicamentos que no son necesarios. Entonces es esta cosa de me da miedo dejarlo. Y ese miedo de dejarlo muchas veces es lo que nos juega en contra a la larga en nuestra salud. Porque como dice Hahnemann, las enfermedades aparentes
empiezan de hábitos o cuestiones externas que si yo las remuevo en un principio, el principio vital se acomoda y vuelve a la salud. Pero que de persistir mucho tiempo, ¿sí?, pueden convertirse en una enfermedad constitucional. ¿Sí? Entonces el miedo, o sea, que hoy en día, en pos de cuidarnos, nos estén inyectando miedo, es algo que no es lógico. No es lógico, no es ético, no es científico, no es nada, no tiene nada que ver con la salud. Y hablo de la cuarentena y hablo de un montón de cosas, ¿no? O sea, recurrir al miedo para cuidar al otro, para que el otro lo haga, es no entender que no se trata de yo como un papá o una mamá seguir al paciente de atrás y retarlo y decirle, asustarlo para que lo haga como, ¿no? Esa cosa, te asusto para que lo hagas por tu bien. No, porque yo en todo caso tengo que comunicarte cuál es el bien al cual deberías tender, ¿sí? Al cual deberíamos todos los seres humanos tender. ¿Verdad? Entonces, bueno, siento que lo tengo que decir y expresar en ese sentido, porque siento que en el tema de la cuarentena se habla mucho de la salud y del cuidarse y demás, que me parece bárbaro, muchas medidas me parecen muy interesantes, pero siento que no se tiene en cuenta la parte anímica y emocional de las personas, ¿sí? Como ahí bien comentan el tema este de qué pasa con la gente que está sola y no puede estar sola y tiene miedo de estar sola. Y es un problema, yo he tratado varias, pero bueno, por suerte, pudo aflorar ese síntoma, que como les dije, esta paciente del miedo a la oscuridad estaba como medio disfrazado y entonces como que bueno, no pasaba, pero ahora que se acentuó no quedó otra que el síntoma empezó a pujar para salir. ¿Por qué? Porque nunca fue curado. Fue sublimado, fue redistribuido, movilizado, tapado, lo que sea. ¿Sí? Entonces, el punto es, cuando uno habla de miedo, cuando uno habla de fobia, podríamos distinguirlas entre estas dos cuestiones, ¿no? Hay miedos que uno puede aprender a superarlos, siempre y cuando esos miedos no sean constitucionales. ¿Por qué? Porque los miedos constitucionales tienen que ver con ese principio vital que rige las sensaciones. Si rige las sensaciones, si controla las sensaciones, o sea, hay algo anterior a mi percepción sensorial. Algo anterior a mi percepción sensorial. Si hay algo anterior que está alterado, y esa alteración se transmite a mis sentidos, la información que entre va a entrar distorsionada. No puede dar una imagen armoniosa, un sentido distorsionado. Entonces, la función entra por la sensación, sale por la función. La función también va a estar distorsionada. Y la única forma de cambiar cuando la fobia o el miedo es constitucional es con un remedio que devuelva al equilibrio la energía vital. Ese es el pensamiento de la doctrina homeopática. Después hay un montón de miedos culturales, miedos educacionales, miedos a lo mejor de traumas, ¿sí? Porque a lo mejor, ¿qué es lo que termina pasando, por ejemplo, con la gente que tiene ataque de pánico? ¿Sí? Que llega a un punto que le tiene miedo al miedo. Le tiene miedo a que le pase algo, pero no es un miedo real. Sino que, evidente, te pasa una vez, te pasa dos, te pasa tres, te pasa cuatro, y ya tenés miedo a que te pase. ¿Sí? Pero ese miedo no se trata hay que ir hacia atrás, hay que empezar. Yo siempre digo que el diagnóstico, por no ser homeopatía, es el paciente, es como uno viene, ¿sí? Es como ver venir al paciente por un camino y se te presenta adelante y te dice, hola, necesito ayuda con esto. Y entonces el diagnóstico es agarrarlo de la mano y decir, bueno, contame. Y contame es ese mismo camino empezar a ir para atrás, a desandarlo, hasta el origen. ¿Sí? Y una vez que llegué al origen, volver. ¿Para qué? Para intentar comprender cómo llegamos acá. ¿Sí? Ahí me preguntan de dónde nace el principio vital. El principio vital es innato, viene con nosotros. ¿Sí? Es como... es la esencia, es aquello que hace que nosotros seamos lo que somos y no otra cosa. Baste decir eso como para una definición general, porque meterse más en profundidad sería ya otro vivo, digamos. Entonces, bueno, ahí está esta cuestión, ¿no? Entender que muchas veces un miedo que hoy existe
puede no ser lo que hay que tratar, sino una manifestación secundaria de un síntoma que está anterior. ¿Sí? Entonces ahí está la cuestión con el miedo, no miedo y demás. Entonces cuando nosotros todo el tiempo de afuera nos bombardean con información negativa, todo el tiempo, porque todo el tiempo, o sea, ahora en pandemia peor, pero si no todo el tiempo es así. O sea, uno abre el periódico y no lee cosas buenas. Nunca. Bueno, por lo menos yo nunca leo el diario hace mucho tiempo. Pero me acuerdo, cuando leía, o mis padres leían, siempre era que mataron a alguien, que pasó esto, que robaron tal cosa, que hicieron tal otra, que siempre hay algo malo. O sea, las noticias es igual a algo malo. Nunca es. O sea, es como muy poco porcentaje es algo bueno. ¿Sí? Pareciera como que no vende incluso. Entonces hay como una cultura del miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como un círculo vicioso. Se genera, a través del miedo se generan ciertas actitudes de docilidad que generan que yo busque en el exterior qué cosas puedo o no puedo hacer para que no me pase nada malo a mí. Y voy a buscar, y en el exterior está esa misma información que yo ya recibí en un principio. Entonces es un círculo vicioso del cual no puedo salir. ¿Cómo es la salida? Mirá para adentro. ¿Sí? Mirá para adentro. O sea, en algún momento cuando vos cortás el mirar hacia afuera, mirá para adentro. Y para eso, yo te diría, es un salto de fe. ¿De fe en qué? En que en vos hay tanta verdad en tu interior como en el exterior, porque vos tenés la verdad de tus sentimientos, vos tenés la verdad de lo que sos y lo que haces. Y eso no hay otra, nadie lo puede discutir. ¿No? Entonces, cuanto más miro para adentro y menos miro para afuera, más puedo tener como un filtro a la información que entra, porque uno obviamente no puede vivir aislado, ¿no? Por supuesto. Pero ya más empiezo. Entonces, cuando uno empieza a filtrar la información, y eso de alguna manera es una forma de empezar a desarmar ciertos miedos. ¿Sí? A ver, no sé, antes estaba esta cosa, bueno, incluso hasta cuando yo iba al colegio, ¿no? Esta cosa de que vos tenés que, lo habíamos hablado en otros vivos, tenés que terminar el colegio, estudiar, trabajar y tenés que tener un empleo. ¿Sí? Y siempre, creo que todavía eso sigue pasando. Como quizás ahora no, ahora los padres son un poco más abiertos, pero en su momento era, vas a ser músico, te vas a morir de hambre. ¿Querés hacer cine? Te vas a morir de hambre. Vas a ser artista, te vas a morir de hambre. Tenés que ser abogado, ingeniero, médico, bueno, y alguna otra sabía, y arquitecto, ¿no? O sea, como si no vas para ese lado, te morís de hambre. Entonces, si a vos desde chico te vienen diciendo eso, es lógico que vos tengas miedo a que después no, y por eso hagas tal cosa. Y eso nunca lo clasifican como miedo. ¿Bien? Eso nunca, nadie lo trata como miedo, nadie lo trata, punto. O sea, eso no se trata. ¿Sí? ¿Por qué no se trata? ¿Por qué no? Porque no es algo que nadie consulta por eso. ¿Cuándo alguien consultaría por eso? Cuando despierta un día y dice, ¿qué estoy haciendo? Y se da cuenta de que todos nos damos cuenta en algún momento qué cantidad de cosas hacemos por miedo. Por este miedo no constitucional que podemos modificar. ¿Sí? Y entonces de repente el concepto de miedo se nos vuelve como algo mucho más grande, mucho más complejo, ¿sí? Que no tiene nada que ver con eso de que el miedo es nada más que la fobia. Yo tengo fobia a las agujas, le tengo fobia a las cucarachas, le tengo fobia a tal cosa, le tengo fobia a tal otra, ¿no? Pasamos de algo tan simple como la fobia es esto, a, sí, la fobia digamos que es un miedo constitucional, que yo no tengo forma de reaccionar, pero en todo lo otro sí puedo reaccionar. ¿Sí? Pero para eso tengo que buscar en mi interior y ver qué herramientas tengo yo en mi interior. Y por eso creo que es importantísimo que todos los terapeutas del área de salud mental comprendan el papel importantísimo que tienen. Porque yo eso, no tengo herramientas para hacer. A mí me enseñaron en la facultad a cómo desarmar, desarticular esos miedos, a cómo... No me enseñaron, yo después lo fui buscando por mi cuenta y lo fui investigando, indagando, pero yo creo que más que dedicarse a desarmar una fobia que es constitucional, que eso simplemente con derivarlo a un médico que le prescribe un remedio homeopático acorde a su constitución, ese miedo se desarticula. Y trabajar en todas las otras áreas, que el médico no puede hacer nada porque tiene que ver con una cuestión de voluntad externa, digamos, por decirlo de alguna manera, que está formado por todo aquello que uno aprendió, por la cultura, por la educación, por el ambiente, por la familia, por los amigos, por todo. ¿Sí? Eso ahí, yo creo que los terapeutas de área de salud mental tienen un área inexplorada y súper importante en la transformación, y escuchen lo que digo, la transformación vital de la persona.
Yo como médico hago una cosa así chiquitita. Lo único que hago es, te regulo la energía vital. Entonces ya las sensaciones que entran bien. Y las funciones que salen bien. Ahora, ¿qué vas a hacer vos con ese todo sano? Tenés dos opciones. Volvés otra vez a este círculo vicioso y volvés a enfermarte porque insistís en recaer en los mismos patrones, o aprendés a, ¿no? Como yo digo siempre, no se trata de volver a ser quien era. Curarse no es volver a ser quien era, sino curarse es volver a una mejor versión de quien era. Es decir, hoy le decía a una paciente, imagínate que vos estás acá y vos ibas caminando hacia allá y algo te tiró para este lado y seguiste por este camino y te diste cuenta de que no va, ¿sí? Curarte no es volver al inicio. Curarte es saltar al camino donde tendrías que haber seguido, ¿no? Como saltar. Tal cual, para eso están los psicólogos, tal cual. Por eso, insisto, por eso en este curso que les propongo no se trata de que los psicólogos aprendan a medicar, ¿sí? Para eso están los médicos, pero sí que puedan compartir, que puedan aprender, que puedan conocer el paradigma de la homeopatía, para tener todos estos conceptos incorporados, para fusionarlos, aplicarlos, incorporarlos a sus herramientas terapéuticas que aprendieron en la facultad, ¿sí? Y es increíble lo que se puede hacer. Pero bueno, como conclusión, miedo, fobia. Yo, para que ustedes les sea más fácil entenderlo, yo separaría como fobia algo más constitucional y como miedo algo que no es constitucional. Es decir, miedo es reversible con un montón de terapias y un montón de cosas, y lo constitucional no, porque depende de que hay un principio vital alterado. Ese principio vital solo vuelve a su equilibrio, creemos desde la homeopatía, con un remedio homeopático acorde al caso individual. Bien. Y entonces, el curso, ¿en qué fecha es? Arranca en agosto. Manda mensaje privado que te van a mandar toda la información, la data para inscribirte y demás. El punto acá está en... les propongo, ¿no? Esto. No, o sea, muchos tienen miedos constitucionales y se lo están tratando y me parece fantástico y eso está bien, hay que hacerlo. Pero muchos otros no. Entonces yo les propongo, ¿sí? Les propongo que hagan una historia de sus miedos. ¿Sí? A qué tenía miedo de chico, a qué de adolescente, a qué de grande. ¿Sí? Y amplíen un poco la conciencia. No se queden con que el miedo es esa cosa que a mí me da miedo, como puede ser una fobia a las ratas. Eso no. Busquemos otra cosa. No, yo de chico tenía miedo que mi papá me grite y entonces, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué aparece ahí? Yo tenía miedo a que mis amigos del colegio no me quieran. Yo tengo miedo de que tal persona me deje de hablar. ¿Sí? Porque ahí van a poder encontrar un montón de cosas en que trabajar. El miedo, ese miedo, no es un miedo en sí, sino que los va a invitar a trabajar en algo que está detrás. Muchas veces pasa eso. Hay un síntoma, lo que aparece, pum, adelante, y si yo me corro y corro esto un poquito así, bueno, esto es lo que aparece, esto es como lo último. Pero si corremos, ¿qué hay detrás? Desenmascaramos ese miedo. ¿Qué hay detrás? Una inseguridad, ¿sí? Una falta de confianza en uno mismo. ¿Bien? Una ansiedad por X motivo, por X cosa. Culpa. Bueno, espero que les haya gustado. Si Dios quiere y me acompaña la tecnología como siempre, lo voy a dejar grabado en el feed, así que van a poder verlo cuando quieran. Los invito a etiquetar, a mencionar a aquellas personas con fobia, con miedo, que crean que les pueda llegar a servir. Es mi idea que este espacio se convierta en algo que todos puedan disfrutar y que todos puedan contribuir y que nos sirva a todos. Creo que cada vez me convenzo más que tenemos como pacientes y como médicos, ¿no? Tener en cuenta que el encuentro terapéutico, el encuentro entre médico o terapeuta y paciente es un encuentro de iguales, ¿no? Donde el paciente se encuentra con su sufrimiento y el que lo atiende es una persona que sufre. Y ese dilema, ese gran dilema, es algo que hay que tenerlo en cuenta. Hay que
asumirlo. ¿Sí? Porque si no, se crea esta cosa de que, bueno, uno viene con sus problemas y el otro no tiene ninguno, entonces puede, ¿no? Entonces acá hay algo de que esto es algo muy horizontal, muy de igual a igual. Y bueno, me convenzo cada día más de que es importantísimo profundizar. Por eso, cuando yo hablo del tratamiento que propongo en 3 niveles, psíquico, físico, psíquico y espiritual, la división es meramente teórica y busco simplemente decir, bueno, todo lo que es físico tiene que ver con hábitos alimenticios, con cosas, con el cuerpo, actividad física, etc. ¿Sí? Lo psíquico tiene que ver con, creo yo, ¿no? O sea, es donde impacta o donde se ve el impacto más del remedio homeopático, de ahí para abajo, ¿no? Psico y físico sería como el homeopático. Y lo espiritual es el sendero de cada uno, donde yo no puedo hacer absolutamente nada más que invitarte a que te conozcas, invitarte a que entiendas que has venido a realizar, como dice Hahnemann en el parágrafo 9, los más altos fines de tu existencia. ¿Sí? Y eso yo no te puedo ayudar. Yo te puedo ayudar en remover aquellas trabas más psíquicas, físicas, ¿sí? Que no te permiten avanzar. Bien, lo demás depende de vos. Y así como depende de vos, hay muchas cosas que vos vas a darte cuenta de que podés sanar vos mismo. Que tengan un hermoso lunes y que tengan una hermosa semana. Gracias por estar ahí y nos vemos prontito. Chau, chau.